Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos Mi nombre días. es Joaquín, llamo de Madrid. Adelante, Joaquín. Enhorabuena por su programa. Muy bien. Adelante. Mi pregunta es relacionada con el tema de ayer. Uh-huh. Usted dijo que Jesucristo no tenía una relación de fe, o sea, una relación distinta respecto del Padre en el tema de la fe. Entonces yo hace tiempo escuché a un sacerdote decir que Jesús, cuando era pequeño, él no sabía, no tenía plena conciencia de que era el mismo Jesucristo y que se iba reconociendo en las Escrituras. Es decir, cuando se veía, por ejemplo, la humildad de Moisés, la paciencia de Job, él se iba reconociendo en las distintas Escrituras, ¿no? Y luego también nos decía este sacerdote que Jesús había un poco como siendo titular de la divinidad, había renunciado al ejercicio de las facultades. Era una especie de como nudo propietario, vamos. En ese aspecto, ¿no le parece que, bueno, pues el hecho de que Jesús esté en un paso más respecto de la fe, respecto del Padre, le podría quitar un poco de mérito a la figura humana de Jesús? Es decir, si es como nosotros, igual que nosotros en todo, excepto en el pecado, parecería lógico que su relación con el Padre también fuese igual a la nuestra, y que a lo mejor, pues, desde el punto de vista de la oración, evidentemente no, pero da la sensación de que si no, pues es que, como yo que sé, él lo tiene más fácil porque no tiene no juega con nuestras mismas armas, ¿no? Entonces esa es mi duda y la pregunta que le quería hacer. Es una pregunta pues muy interesante. A ver, yo si soy capaz de decir alguna palabra, porque en fin, somos un poco atrevidos pretendiendo en unas palabras breves pues entrar en misterios tan profundos, ¿no? Vamos a ver, yo ayer en el programa dije que en la Sagrada Escritura, así como en muchos sitios habla de Abraham, nuestro padre en la fe, continuamente, y María es nuestro modelo en la fe, en toda la tradición de la Iglesia, no vais a encontrar que hable de Jesús es nuestro modelo en la fe. Eso no se dice en la Sagrada Escritura. Y claro, eso no es casualidad. ¿Cómo es posible que eso no aparezca en la Escritura, siendo que se habla de Abraham y de otros modelos en la fe? Bueno, pues obviamente eso no es casualidad, no es un olvido casual. El hecho de que no se diga que Jesús tuviese fe, obviamente es porque quienes escribieron las Escrituras tenían conciencia de que el tipo de relación que tenía Jesús con el Padre era especial y estaba ligado a su condición de hijo natural del Padre. Nosotros somos hijos del Padre por gracia, ¿no? Pero es que Jesús tiene esa filiación, digamos, eterna natural, es hijo del Padre, es engendrado, no creado, etcétera, de la misma naturaleza que el Padre. Y en su encarnación, claro, a nosotros entender el misterio de la encarnación y entender la conciencia que Jesús tiene de ser hijo de Dios es algo que se nos escapa, ¿no? Pero obviamente no podemos sino partir del hecho de que la palabra de Dios, de que la Sagrada Escritura, la revelación de Jesús no dice tal cosa que tuviese fe. Ahora, vamos a ver, intentando un poco ahora darle una vuelta. Eso que dice usted que escuchó hace tiempo a un sacerdote de que Jesús no tenía conciencia de ser el Hijo de Dios y lo fue descubriendo poco a poco en su vida, bueno, no es correcto. Ese sacerdote diría tal cosa y hay que decir que ha habido teólogos que en las últimas décadas afirmaron tales cosas, que si Jesús descubrió su filiación divina en el bautismo del río Jordán, en ese momento en el que se abren los cielos y dice, este es mi hijo, mi amado, escuchadle. El propio Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su último libro sobre Cristología, él rebate con fuerza y con potencia este tipo de teorías, las rebate con fuerza. Vamos a ver, sería verdaderamente esquizofrénico, por decirlo con un nombre que no es propio, pero bueno, sería verdaderamente esquizofrénico el que Jesús no sepa quién es, no sepa quién es.
O sea, sería casi algo enfermizo. O sea, que Jesús no sé de quién soy, no sé si soy hijo de Dios. O sea, como que él vaya descubriéndolo, ¿no? De esa manera. Acordaros del famoso pasaje que hoy hemos hecho referencia a él, de Jesús perdido y hallado en el templo, cuando le preguntan ¿por qué nos has hecho esto? Porque tu padre y yo andábamos angustiados. Jesús pega un toque de atención y dice, oye, ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Y le está pegando un toque de atención a José y a María para recordarles que su padre es Dios Padre. Es Dios. O sea, ojo, que es un texto del Jesús adolescente que se pierde en el templo. Luego él tenía conciencia de que su padre era Dios. O sea que no cabe afirmar tal cosa, porque además fijaros que sería una cristología, o sea, el no saber la propia identidad, el no saber quién es uno, desde luego no coincide para nada con el testimonio que Jesús da de sí mismo al Padre. Jesús no da un testimonio de confusión interior de no saber quién es, ¿no? Jesús dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Es decir, él viene a dar testimonio de quién es él. Estamos hablando de una persona que se está descubriendo, quiere descubrir ante el mundo su relación con el Padre. La relación tan íntima que tiene él y el Padre, quiere revelarla y descubrirla ante el mundo. Y es más, resulta escandaloso esa confianza que él tiene con el Padre. Y cómo trata con el Padre con esas confianzas. Eso es lo que de alguna manera causa escándalo en los que le rodean. Claro, usted me dice el oyente, bueno, pero esto hace que Jesús tenga una especie como de, bueno, no es exactamente igual que nosotros él, ¿no? Claro, pues claro que Jesús tiene pues toda una originalidad. O sea, la unión hipostática de Jesucristo, etcétera, es totalmente original, pero desde luego no cabría decir que eso hace menos meritorio su entrega, porque precisamente el hecho de que él renuncie a ejercernos su condición divina, él no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando como uno de tantos, ¿no? O sea, todavía lo hace más meritorio, no menos meritorio, sino más meritorio. Bien, o sea, creo que esta es básicamente la respuesta que podemos dar. Todavía el tema es mucho más complejo y ha habido muchos estudios, bueno, pues sobre... es obvio que Jesús tenía conciencia de que él era el Hijo de Dios. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una pregunta que a mí por lo menos me iluminó cuando yo estudié Cristología. A ver, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, él sabía y conocía, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, o él conocía las fórmulas matemáticas que todavía no estaban inventadas, etcétera. Y recuerdo que el profesor de Cristología que tuve me ayudó mucho cuando él nos explicó, pues muy posiblemente eso no lo conocía Jesús, porque él había renunciado, cuando él dice no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se despojó de su rango. También Jesús, al hacerse hombre, ha renunciado a saber todo aquello que como Dios le corresponde perfectamente saberlo, pero que como hombre también en la encarnación renuncia a saber cosas que no son necesarias para el cometido de redención que Dios le ha encomendado. Por ejemplo, Jesucristo ha puesto este ejemplo, ¿no? Jesucristo era conocedor de todas las ciencias del mundo. Pues yo pienso que, estamos hablando de algo que son teorías de cómo explicar la cristología. Esto no es una cuestión dogmática lo que estoy explicando. Pero posiblemente podemos decir que Jesús pues no conocía las teorías matemáticas, porque él mismo en su encarnación había renunciado, o sea, en esa humillación que supone hacerse hombre, había renunciado a saberlo todo. Como Dios, obviamente, le corresponde saberlo todo. Pero así como él conocía el interior de las almas y conocía que la mujer samaritana había tenido 6 maridos y conocía, etcétera, etcétera, lo que pensaban las personas, porque ese conocimiento de las almas era conveniente y necesario para su misión, para su función mesiánica. Sin embargo, las cuestiones que son, pues eso, ¿cómo se hace una bomba atómica? Pues hombre, como Dios, él lo sabría todo, pero él había renunciado, ¿no?, en la encarnación a conocer lo que no fuese necesario.
¿eh? Y cuando Jesús fue a la escuela y él aprendió, allí le enseñaron a escribir o a leer, él no hizo trampa, como que él ya había nacido sabiendo escribir y leer, pero fue a la escuela y allí hizo pues, un poco el teatro, como si le estuviesen enseñando a aprender y a leer, pero en el fondo, como era Dios, ya sabía leer y escribir. Pues no, tampoco me imagino tal cosa. Jesús aprendió a leer y a escribir porque en su encarnación él quiso asumir las leyes humanas de aprendizaje, pero al mismo tiempo tuvo, como hijo de Dios, que era conciencia de ser Dios, y tuvo la visión beatífica en todo aquello que era necesario, ¿no?, para la redención del mundo. Bueno, perdonad por mi atrevimiento de responder una pregunta tan así complicada. Aunque sea brevemente, vamos a dar paso a la segunda pregunta. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Mi nombre es Silvina y adelante. Lo llamo desde Alicante. Sí, adelante. Era nada más que un breve comentario acerca de una intervención que tuvo una oyente ayer por las causas morales para retrasar la natalidad. Sí. Nada más que Dios quiera que me estuviera escuchando esa oyente, más allá de todas las consideraciones morales que usted muy bien nos explicó, era de transmitirle a este oyente que yo he tenido el mismo caso de incompatibilidad sanguínea y he tenido 8 hijos. Y quiero decirle que se anime a buscar un buen médico, algún médico que sea realmente pro vida, un médico que esté abierto parece un contrasentido, porque los médicos todos deberían ser pro vida y abiertos a la vida y ayudarnos, pero sin embargo es cierto que existen los médicos una mentalidad muchas veces antivida y que manipulan o manejan a las mamás y a las mujeres con teorías o conciencias que a veces, como nosotros no conocemos, creemos que es así, ¿no? Uh-huh. Pero quiero que sepa que hay tratamientos para solucionar estos problemas de incompatibilidad que se pueden realizar, que no son extremadamente complicados y que nos ayudan mucho a poder estar abiertos a la vida, por supuesto siempre confiando en las manos de Dios y en lo que Dios pida para cada una. Pues muchísimas gracias por ese testimonio, porque da gusto el que también entre los oyentes se completen las preguntas de los oyentes, ¿no? Que yo pues no podía tener, o sea, no tengo ese conocimiento médico que tiene esta mujer y además como propia experiencia de lo que le ha ocurrido en su vida. Seguro que estará escuchándole el oyente y si no alguien le transmitirá esta respuesta. Bueno, pido disculpas por haberme extendido mucho en la primera pregunta y a los que hayamos dejado sin poder entrar, pues les remitimos al próximo día. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.